Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Hola familia, Dios les bendiga, bienvenidos a este tiempo devocional. Este tiempo en el que estamos apartando para estar con el Señor, para que dispongamos nuestros corazones, para que intimemos más con Él, para que le conozcamos, estemos en la presencia de nuestro buen Señor, conozcamos más al Señor Jesucristo y al poderoso Espíritu Santo. Y claro que sí, para que leamos su palabra. Recordemos que es ese instrumento maravilloso que el Señor tiene. Su palabra es la manera más clara para que tú y yo conozcamos la voluntad del Señor. Hoy en este día vamos a hablar acerca del capítulo 1, 2 y 3, o sea, que es el libro de Habacuc. Estamos estudiando los libros de los profetas menores y hoy nos corresponde el libro de Habacuc. Este libro, tiene 3 capítulos y es un libro, bien corto, pero de manera personal, es un libro de mucha riqueza y el Señor a mí me ha hablado muchas veces a través de su palabra y a través de estos versículos en este libro. Habacuc es un profeta que sí está viviendo en un tiempo difícil. Habacuc se quejó de que el Señor no había actuado con la suficiente rapidez que él pensaba debía actuarse para detener la crueldad y la injusticia en Judá. Y su ira va aumentando, su malestar, su inconformidad va aumentando cada vez más cuando nuestro Dios le dice que el castigo de Judá sería llevado a cabo por el ejército de Babilonia. Para Habacuc esto era ilógico. Esta solución era peor que el mismo crimen, porque el comportamiento de los babilonios era peor que el de los líderes y el pueblo de Judá. Entonces le parecía insólito que eso fuera a suceder. Y realmente vemos eso en el capítulo 1. En el capítulo 1 vemos esa inconformidad, vemos ese malestar que tiene Habacuc frente a la injusticia, a lo que está ocurriendo, a que está viendo tantas cosas horribles. El capítulo 1, versículo 2, él le dice al Señor: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él en este punto se encontraba sintiéndose que el Señor no lo estaba escuchando, que su oración no estaba siendo escuchada por el Señor, porque no veía una respuesta a la oración y el clamor que estaba haciendo, y estaba viendo muchas cosas que le desagradaban. Y así estaba Habacuc. Pero de esta oración inicial hay algo que a mí me gusta mucho, y es entender de que Habacuc, ¿a dónde fue a quejarse? A la presencia del Señor. Él no se fue a hablar con los líderes políticos, él no se fue a hablar con sus amigos, él no se fue a hablar con su familia, a quejarse de Dios, que no actúa, que no hace. No, él fue a la fuente directa, fue directamente a donde su buen Dios, a hablar y a decirle lo que estaba ocurriendo. Y así entonces empieza este diálogo de Habacuc con el Señor. Habacuc es un buen ejemplo. Y es algo bien especial donde el Señor nos habla de cómo las oraciones del justo pueden incluir, en algún momento ese dolor y esa inquietud que hay en el corazón. No está mal que tú le digas al Señor la frustración que puede haber, la injusticia que te parece en algo. O sea, eso es abrirle mi corazón al Señor. Preguntas, dudas que podamos tener a la presencia del Señor es donde tenemos que ir directamente a donde nuestro Señor. Pero algo muy claro que el Señor le deja a Habacuc luego de mostrarle y escuchar el Señor atentamente la oración, el clamor que Él le hace, es luego cuando el Señor le dice, capítulo 2, versículo 3: aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare,
espérala, porque sin duda vendrá, no tardará. Y me encanta esta respuesta que el Señor le da aquí, porque el Señor le dice, no, o sea, mi respuesta está ahí. Aunque tú creas que se está demorando, que se está tardando, el Señor está actuando, porque Él dice, cada vez se está apresurando y se está acercando a la respuesta. Dice, y no hay mentiras, el Señor no miente. Recuerden que el Señor es el sí y el amén. Y luego dice, aunque tardare, o sea, aunque tú crees que está tardando, dice el Señor, espéralo, porque sin duda vendrá. O sea, la respuesta va a llegar. Y luego dice, no tardará. Es decir, que no está tardando. Llega en el tiempo perfecto del Señor. Lo que pasa es que los tiempos de Dios y nuestros tiempos a veces no son los mismos. Creería yo que casi la mayoría de las veces no estamos en la misma línea, porque nosotros queremos todo ya, queremos inmediato, oré y quiero ya ver la respuesta, y no siempre va a ser así. Claro, el Señor es poderoso y Él podría hacerlo y muchas veces lo hace, pero hay momentos, hay situaciones que requieren de un tiempo, de un proceso que es necesario vivir y pasar. Y eso es lo que el Señor le dice a Habacuc, yo voy a traer la respuesta, sin duda va a llegar la respuesta y no está tardando, no tardará, porque llega en el momento preciso. Y después dice algo maravilloso también el Señor, aquí mismo en el capítulo 2, versículo 4. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Familia, qué hermoso es escuchar esto. El justo, ¿qué pasa con el justo? ¿Qué hace el Señor? Por su fe va a vivir. Porque el vivir y el creer en el Señor y en la justicia de Dios me va a llevar ¿a qué? A caminar en fe. La fe, familia, se prueba también en tiempos difíciles. Habacuc demuestra la importancia de seguir rindiendo nuestras vidas al Señor, porque es la única fuente verdadera de poder y es aquel que trae la libertad a nuestras vidas. Es aquel que nos lleva a caminar por los caminos que el Señor tiene. De pronto tú hoy te puedes sentir como Habacuc. Puedes tener en tu corazón dudas, conflictos, porque no estás viendo una respuesta, porque estás viendo las cosas difíciles. Y bueno, puedes sentirte en algún momento como lo estaba haciendo Habacuc. No se sentía escuchado, muy seguramente se sentía frustrado al ver la maldad, al ver lo que estaba sucediendo, pero él clamó al Señor y el Señor escucha el clamor de él y le da paz. No le dice, tenga, aquí está la bendición, no, le dice, llegará, no tardará, créelo, porque sin duda va a llegar. Eso es lo que tú y yo recibimos cuando estamos en la presencia del Señor. El Señor renueva nuestras fuerzas. El Señor nos anima, nos conforta, nos alienta. El Señor nos consuela y nos fortalece para seguir adelante. Por eso tú y yo tenemos que estar así. Tenemos que vivir en el caminar con el Señor. Vivir por fe, no por vista. Creyéndole al Dios poderoso, al Dios de los imposibles. Y una vez que estamos en la presencia del Señor, una vez que nos acercamos a Él y nuevamente descansamos, entregamos al Señor nuestras inquietudes, entregamos al Señor nuestros dolores, nuestras quejas, el Señor renueva nuestras fuerzas. En este libro de Habacuc vemos una conversación de Habacuc con Dios, una oración ferviente que hace este profeta. Habacuc no tuvo miedo en preguntarle a Dios sobre lo que ocurría, expresarle que él no comprendía y especialmente le muestra la inquietud que había en su corazón. Pero una vez él descarga su corazón en la presencia del Señor, Dios habla.
Dios le muestra, Dios trae esa respuesta a su vida. Y es lo que tú y yo encontramos cuando estamos en la intimidad con el Señor, independiente de las circunstancias, de las cosas que estamos viviendo. Nos acercamos delante de Él. Y cuando tenemos ese tiempo especial con el Señor, entonces, ¿cómo nos vamos a levantar? ¿Y cómo va a ser de ahí entonces nuestra oración? Una oración diferente, y es la que encontramos acá en el capítulo 3 de Habacuc. Encontramos ya a un hombre que se ha encontrado con el Señor, que ha recibido de Él en su presencia y que una vez luego de esto se levanta fortalecido. Capítulo 3, versículo 17, dice el Señor. Dice, aunque las higueras no florezcan y no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den fruto, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor soberano es mi fuerza. Él me da pie firme como el venado, capaz de pisar sobre las alturas. Qué hermoso lo que leemos aquí, pero qué difícil es vivir y hacer de esto una realidad en nuestras vidas. ¿Qué le está diciendo Habacuc al Señor en esta oración? Vean, en lenguaje actual, lenguaje de nosotros hoy en día. Vean, no importa que no haya trabajo, no importa que las cosas no estén saliendo bien, que aquí no estén las cosas, que haya enfermedad, no importa que haya escasez, no importa la situación que yo esté viviendo. Dice, puede estar, mejor dicho, muy pelado, puede estar las cosas muy mal. Él dice, aún así me alegraré en el Señor. ¿Somos nosotros capaces de decirle eso a nuestro Señor? Señor, estoy enfermo, no importa, gloria a Dios, me alegro en ti. Señor, no me ha resultado esto, no he visto respuesta de esto, todavía no he conseguido esto otro. No importa, me alegro en ti. Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. O sea, hay una alegría y un gozo constante en nuestras vidas. No depende mi gozo, mi alegría de una circunstancia, sino del Señor. Y finaliza en el 19, el Señor soberano es mi fuerza. ¿En dónde está mi fuerza? Solamente en Él. ¿Quién hace qué? Hace nuestro caminar firme, no importa lo que estemos viviendo. Por eso, familia, ¿cuál es la invitación entonces en este día? Descansemos siempre en Él. Habacuc lo hizo, aún en medio de su aflicción fue y se entregó, se despojó, habló con el Señor, descansó en Él. Dios le habló, renovó sus fuerzas y se levanta nuevamente a continuar, a remontarse en las alturas, porque eso es lo que hace el Señor con sus hijos. Así que, familia, creamos y descansemos en Él. Vamos a orar. Amado Padre, gracias te damos en este día. Gracias por esta bella oportunidad que nos da, Señor, de acercarnos nuevamente, buscarte, Señor, y estudiar tu palabra para conocerte más y conocer tu voluntad. Te pedimos, Dios de los cielos, de que tomes este día, tomes esta palabra que hoy nos has hablado, que haga rema en nuestros corazones y que entendamos que debemos descansar siempre en ti, mi Señor, mi roca, mi fortaleza. No importa las circunstancias, con todo lo que yo esté viviendo, me alegraré en ti y me gozaré en ti, el Dios de mi salvación. Gracias, Señor, por este tiempo. Te alabamos y te bendecimos. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús, nos quedamos. Amén. Familia, que tengan todos un hermoso día. Dios les bendiga. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.